Flecha derecho, perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar del papel de la microbiota en el síndrome del seno irritable. El síndrome del seno irritable es un trastorno del eje cerebro-intestinal que se caracteriza por dolor abdominal recurrente y cambios en el hábito intestinal en ausencia de enfermedades orgánicas. Ya comentaron ayer el doctor Valdovinos, la doctora Icaza y la doctora Abreu que microbiota es una comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado y que el microbioma es el conjunto formado por la microbiota, sus genes y sus metabolitos. El tubo digestivo tiene múltiples especies, tiene más de 17 familias, sumadas conforman más de 10 veces las células del cuerpo humano y más de 150 veces que el genoma humano, con una densidad mayor en el intestino delgado y el colon. La nomenclatura es un poco compleja, incluye reinos, filos, divisiones, enterotipos, y los principales filos en el intestino humano son los firmicutes, las bacteroidetes, las proteobacterias y las actinobacterias. Hay que decir que 75% de las especies se encuentran en la mitad de los individuos, que eso se le llama microbiota central común. Y existen diferentes factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, que pueden modificar la composición y la distribución de esta microbiota. Los mecanismos fisiopatológicos del síndrome del seno irritable son múltiples. El día de hoy vamos a hablar de la infección y disbiosis únicamente. Y esta microbiota va cambiando conforme va avanzando la edad y tiene dos distribuciones importantes. Una luminal, que es variable, modificable por factores externos, y la microbiota que está adherida a la mucosa intestinal y colónica, que esta es menos anaerobia, es más estable y puede interactuar más fácil con células inmunes. Los bebés nacen con el intestino estéril, esta se va estableciendo en base a la forma como nace la persona, si recibe o no leche materna, y puede ser modificable por los sitios de residencia, por la dieta y otros factores externos. Se ha comparado la dieta de los pacientes que viven en África contra los pacientes europeos y vemos la proporción de bacterias es muy diferente en niños que viven en Burkina Faso, que han sobrevivido con dietas predominantemente en carbohidratos versus gentes que viven en Europa. El efecto que tiene la edad también es importante, la microbiota va variando, los niños tienen un predominio de anaerobias, los jóvenes bacteroidetes, los adultos firmicutes y los ancianos más cepas de Clostridium y de Escherichia coli, y la microbiota tiene múltiples funciones, a las cuales no voy a redundar, pero incluyen problemas, funciones de secreción, motilidad, homeostasis en general. A la relación entre el hospedero y su microbiota se le denomina simbiosis, y disbiosis se define como alteraciones en la composición y la distribución de la microbiota intestinal y la respuesta del hospedero a estos cambios. ¿Cuáles son los factores que pueden afectarla? Los que vemos en la parte de aquí arriba, que son alteraciones genéticas, la higiene, la exposición a fármacos durante la vida, la dieta y diferentes infecciones o inflamación. Existe evidencia proveniente tanto de estudios humanos como animales del papel de la microbiota en el desarrollo y la persistencia del síndrome del seno irritable. Y hay un montón de mecanismos en los cuales uno podría decir que son los mecanismos del síndrome del seno irritable, pero al ponerse uno a analizar, parece que la microbiota está involucrada en la mayor parte de ellos y es lo que vamos a ir elucidando durante los siguientes minutos. La microbiota es diferente en los pacientes que tienen síndrome del seno irritable de la de los controles sanos. En estas primeras dos tablas que vemos a la izquierda, vemos que la composición de la microbiota en el duodeno, en la tabla de PAI de abajo es la de los pacientes con síndrome del seno irritable, en la de arriba es de los pacientes controles sanos y vemos una composición que es diferente. En la segunda tabla vemos que la microbiota en el colon de los sujetos con síndrome del seno irritable incluye cepas que están disminuidas y cepas que están aumentadas. Dentro de las que están disminuidas son las bifidobacterias, las Christensenaleaceae, Clostridias, Collinsella, Methanobrevibacter y Streptococo. Y dentro de las que están aumentadas son esas que están aquí abajo. Entre paréntesis ponemos algunas de estas que pueden alterarse particularmente en algún subtipo de síndrome de intestino irritable. Un metaanálisis publicado el mes pasado evaluó 13 artículos y encontró diferencias significativas en la expresión de algunas de estas cepas, particularmente una menor abundancia de lactobacilos, de bifidobacterias
y de Fecalibacterium prausnitzii, y al hacer un subanálisis del síndrome encino irritable con predominio de diarrea, observaron una diferente expresión de lactobacilos y de bifidobacterias. Estos cambios, de acuerdo a estudios previos, han mostrado que se pueden observar tanto en la microbiota luminal como en la microbiota de la mucosa. A nivel luminal, la disminución principal es en bifidobacterias y bacteroidetes, y el aumento es de Firmicutes y de cepas de Clostridium. Y la microbiota mucosa sabemos que es un poco más estable, menos anaerobia, por lo cual no hay los mismos cambios o la misma proporción de cambios. Pero también se ha descrito que algunos subtipos pueden tener cambios particulares que no se sabe a ciencia cierta si están relacionados a un problema primario de motilidad y cambia la microbiota, o si la microbiota es la causante de la alteración en la motilidad. Al hacer una comparación del síndrome encino irritable versus controles mediante un análisis filogenético que vemos aquí a la derecha, vemos en la flecha negra la mayor proporción hacia un lado y las flechas blancas la menor proporción de ciertas cepas. Entonces vemos que hay aumento de Firmicutes hacia el lado derecho y disminución de bacteroidetes del lado izquierdo los Firmicutes y la disminución de bacteroidetes del lado derecho. Entonces hay un aumento en la proporción de las dos, y también hay alteraciones en algunas otras proporciones de bacterias. Se ha logrado establecer que algunos subgrupos de Firmicutes pueden asociarse a mayor probabilidad de síntomas. Al analizar los subtipos de síndrome encino irritable, el subtipo con diarrea tiene aumento de Fecalibacterium streptococcus, los grupos con estreñimiento Bifidobacterium streptococcus se encuentran disminuidos, y finalmente el grupo de síndrome encino irritable mixto tiene disminución de Methanobrevibacter. Uno de las dos líneas de investigación principales que han podido establecer el efecto de la microbiota en síndrome encino irritable es el síndrome encino irritable postinfeccioso. Se sabe que una proporción importante de pacientes los pueden hacer, y los dos principales estudios de cohorte en Noruega y en Canadá encontraron riesgos relativos de casi 6 veces mayor riesgo al final de la infección, pero este riesgo persistía hasta 3 años después, de manera que los pacientes pueden seguir desarrollando síndrome encino irritable después de una infección. Un metaanálisis reciente encontró casi 7 veces más riesgo de síndrome encino irritable en pacientes que habían tenido infección previa. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay factores genéticos, sobre todo de edad joven, relacionados con la infección, fiebre, diarreas prolongadas, las alteraciones psicológicas previas a la infección, pero también se han descrito dos mecanismos nuevos. Uno es el grado de respuesta inflamatoria y el segundo es la duración de la disbiosis. A mayor duración, mayor riesgo. Y se ha podido establecer que los pacientes con síndrome encino irritable postinfeccioso tienen una microbiota fecal que se parece mucho a la de los pacientes con síndrome encino irritable con diarrea, con una diversidad bacteriana que incluye un número mucho mayor, casi 12 veces más de bacteroidetes y 35 veces más de Clostridia. Y han podido definir o establecer un índice de disbiosis con las cepas que pueden estar aumentadas y disminuidas con mayor frecuencia, y poder establecer también una asociación entre este índice de disbiosis con el grado de inflamación, la integridad de uniones estrechas y la alteración en la función de barrera intestinal. La segunda línea de evidencia es la sobrepoblación bacteriana de intestino delgado, dejé el término SIBO, que es el que más es popular, y se sabe que hasta 80% de los pacientes con síndrome encino irritable tienen sobrecrecimiento bacteriano. El problema con las pruebas diagnósticas es que las dos estándar de oro, la prueba de aliento y el cultivo yeyunal, no tienen criterios que son estandarizados, y algunas personas utilizan conteos de 10 a la 5, otros de 10 a la 3, unidades formadoras de colonias, y en el caso de la prueba de aliento ocurre lo mismo. Este año se ha publicado un consenso en Estados Unidos que define que más de 20 partes por millón de la prueba a 90 minutos usando el sustrato de glucosa o de lactulosa es diagnóstico de sobrepoblación bacteriana. Sin embargo, la evidencia no es concluyente. El estudio más completo, que utilizó manometrías, pruebas de aliento, cultivo aspirado yeyunales, etcétera, encontró una prevalencia similar de síndrome encino irritable, de sobrecrecimiento bacteriano en síndrome encino irritable que en controles sanos. Al disminuir los valores de diagnóstico, encontraron una proporción mayor. Sin embargo, la influencia verdadera de estos hallazgos es incierta. Vemos en las tablas de la derecha, en la parte de arriba y en la parte de abajo, el riesgo de una prueba positiva para sobrecrecimiento bacteriano utilizando los criterios de mayor y menor prevalencia de la prueba, de manera que puede variar de acuerdo a los criterios que uno utilice.
Una revisión reciente publicada también el mes pasado en esta revista que vemos aquí abajo ha tratado de establecer una asociación común entre 3 enfermedades intestinales que pueden alterar la microbiota, que pueden ser desencadenadas por una infección, que son síndrome del intestino irritable postinfeccioso, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y sprue tropical, que es una enfermedad que a veces se nos olvida, y muchos de los pacientes que tienen sobrecrecimiento bacteriano en realidad no se les ha descartado que pudieran tener sprue tropical. Ellos proponen que la microbiota y microbioma sanos pueden ser alterados por una infección gastrointestinal y pueden desarrollar uno de 3 fenotipos diferentes, en el cual uno puede haber inflamación de bajo grado, en el otro puede haber atrofia de vellosidades y persistencia de infección, y en el tercero únicamente infección. Es un artículo bastante interesante que vale la pena revisar. Existe evidencia de la participación del sistema inmune, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa, y estos hallazgos se ven por la activación y degranulación de mastocitos cerca de las terminaciones nerviosas, lo cual va a conllevar una serie de reacciones inflamatorias, liberación de ciclohidroxitriptamina, de histamina, de proteasas, alteraciones en ciertos mecanismos neuroentéricos, y finalmente el otro punto de evidencia es que va a haber activación de los llamados Toll-like receptors, que son unos receptores que están involucrados en la inflamación y reconocimiento de lipopolisacáridos y de flagelina bacterianos. Y se ha visto que los pacientes que tienen síndrome del intestino irritable postinflamatorio tienen evidencia en las biopsias de inflamación caracterizada por aumento en los niveles de citocinas, pero también de estos Toll-like receptors. Y no solamente está la inmunidad innata involucrada, sino también la inmunidad adaptativa, manifestada por aumento en el número de células T que expresan marcadores de activación y algunos subgrupos de HLA. De manera que esta diapositiva que acabamos de pasar se puede ejemplificar más fácil en esta que vemos ahora, sobre todo en la del lado izquierdo, donde vemos el antígeno bacteriano en la parte de arriba, aquí, y activa a los mastocitos, estos se degranulan, liberan una serie de sustancias inflamatorias cerca de las terminaciones nerviosas y activan la inmunidad adaptativa por un lado y la la adaptativa de un lado y la inmunidad innata del otro lado. Desencadenan toda esta serie de reacciones inflamatorias, reflejos entéricos y finalmente el paciente desarrolla síntomas. Otro mecanismo es el aumento de la permeabilidad intestinal y la hipersensibilidad visceral. ¿Cómo funciona la barrera intestinal? Esta provee una pared entre el contenido intestinal de un lado, es decir, alimentos, antígenos, microbiota, y del otro lado el resto del cuerpo, y regula de forma selectiva lo que pasa de un lado hacia el otro. Y está constituido por varias capas y por varios grados de permeabilidad. Esta permeabilidad es mayor en el intestino delgado, menor en el colon, y los pacientes que tienen síndrome del intestino irritable con diarrea y que además tienen permeabilidad aumentada acaban desarrollando síntomas que son más severos, pero además tienen más fácilmente grados mayores de alodinia y de hipersensibilidad visceral. ¿Cómo es que estos mecanismos terminan desarrollando permeabilidad elevada? Hay 2 mecanismos. Uno es las vías de transmisión del sistema nervioso entérico que regulan las proteínas en las uniones celulares estrechas, se encuentran alteradas. Y el segundo mecanismo es un aumento de las células inmunes en la proximidad de estas neuronas entéricas, lo cual va a dar como resultado finalmente hipersensibilidad visceral. Y la microbiota, ¿qué papel juega aquí? Bueno, la microbiota puede jugar un papel tanto de activación como de supresión, si es una microbiota estable o buena o si es una microbiota mala. El sistema nervioso entérico tiene una comunicación bidireccional con el sistema nervioso central, y el sistema nervioso entérico consta de 2 partes, las células endocrinas y las células que forman las terminaciones nerviosas. Las diferentes partes de estos 2 sistemas se integran unas con otras mediante vías aferentes y eferentes, y finalmente envían en forma bidireccional señales recíprocas que involucran mediadores neuronales, metabólicos, endocrinos e inmunes. ¿Qué sucede cuando esta comunicación bidireccional entre el sistema nervioso entérico y el central entra a la microbiota? Pues entonces tenemos el llamado eje microbiota, sistema nervioso entérico, sistema nervioso central, en el cual hay varias rutas de comunicación. Y generalmente todo empieza con un episodio de estrés o de infección. Esto va a activar el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, va a hacer que se libere una mayor cantidad de cortisol y desencadena toda la reacción inflamatoria que termina aumentando la permeabilidad intestinal.
y esto va a desencadenar translocación bacteriana por alteración de estas uniones estrechas. Va a haber aumento de citocinas proinflamatorias y una alteración en el metabolismo del triptófano, y finalmente el paciente pues, va a desarrollar síntomas asociados a todos estos reflejos neuroentéricos con liberación de serotonina y alteraciones de la neurotransmisión. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome encino irritable? Tradicionalmente, la primera forma como se trataba era de acuerdo al síntoma predominante. Recientemente se ha propuesto tratarlo de acuerdo al mecanismo fisiopatológico. El día de hoy vamos a hablar de estas dos, que son la disbiosis intestinal y la alteración de la permeabilidad de inflamación de bajo grado, que son en realidad las que están involucradas la microbiota. De manera que la microbiota como blanco terapéutico es importante porque está involucrada en múltiples mecanismos fisiopatológicos, de manera que al modificarla podemos modular la respuesta del organismo a todos estos mecanismos inflamatorios, alterando las vías motoras, las vías sensitivas, y en la parte de abajo vemos cuáles son las opciones terapéuticas que pueden modificar la microbiota intestinal. La primera de ellas son los probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que al ser administrados en cantidades adecuadas confieren un efecto benéfico en el huésped. ¿Cómo es que actúan los probióticos? Bueno, hay varios mecanismos. Uno es, tienen una función de barrera. El segundo, estabilizan la microbiota. El tercero, regularizan la permeabilidad. Y el cuarto, tiene una función inmune. El gran problema con los probióticos es que, bueno, han sido empleados en forma empírica por muchos años. La evidencia que provee, los estudios que proveen evidencia de su beneficio realmente han aparecido en forma más reciente. Un probiótico tiene una nomenclatura compleja con especies, subespecies y subtipos, de manera que los resultados de los estudios clínicos no pueden ser extrapolados entre especies. Y el segundo problema es que la mayoría de los estudios evalúan mejoría sintomática global. El segundo es que la mayoría de los metaanálisis evalúan riesgo de persistencia de síntomas. Realmente pocos estudios se enfocan en síntomas particulares. Este es el metaanálisis más completo, publicado por el doctor Alexander Ford, en el cual, en la revista Roja, que evaluó casi 3.500 pacientes en 35 estudios, y ellos encontraron que el riesgo de persistencia de síntomas era favorable para probióticos en general, tanto como con combinaciones de probióticos, con números necesarios a tratar entre 7 y 8, y algunas cepas en el metaanálisis fueron de mayor beneficio, ¿no? Lactobacillus plantarum, Streptococcus faecium, Escherichia coli, y las cepas o combinaciones de bifidobacterias. En los otros metaanálisis, que son todos los que vemos aquí a la derecha, estos metaanálisis encontraron hallazgos similares, o sea, favorecen a los probióticos sobre el placebo, pero la mayor parte de ellos evalúan mejoría global, mejoría sintomática y disminución de persistencia de síntomas. Y los números necesarios a tratar son entre 9 y 7 más o menos, con tasas de respuesta en algunos de ellos bastante variables. Algunas cepas específicas de probióticos pueden ser más efectivas que otras. Por ejemplo, en los metaanálisis para dolor y distensión, Bifidobacterium infantis 35624, Lactobacillus acidophilus CD 212, 213, Lactobacillus paracasei B2 106 y Lactobacillus plantarum 299B. Para distensión y gas, las cepas que vemos aquí, algunas de ellas se repiten de los estudios de dolor y distensión. Y los dos consensos mexicanos que han publicado evidencia o que han aportado evidencia de la utilidad de probióticos en diferentes condiciones son el Consenso Mexicano de Síndrome Encino Irritable y el de probióticos. El primero, en su guía, la aseveración que hacen es que algunos probióticos, sus combinaciones son útiles para mejoría de síntomas globales, alivio de dolor o distensión, pero se desconoce cuáles cepas o especies son más efectivas en cada síntoma. Y el Consenso Mexicano de Probióticos, que es únicamente la utilidad de probióticos en todas las condiciones clínicas, lo que comentan es que son útiles para el manejo global del síndrome encino irritable en la población adulta. Un prebiótico es un compuesto no digerible, fermentable, que resulta en la estimulación selectiva del crecimiento y actividad de un número de especies o géneros bacterianos de la microbiota y que confieren beneficios al huésped. Un simbiótico es una combinación de un probiótico con un prebiótico. ¿Y cuál es la evidencia en síndrome encino irritable?
En el caso de los prebióticos hay 5 estudios, 2 de ellos no mostraron mejoría, uno tiene pobre metodología, el tercero tuvo hallazgos benéficos, sin embargo no tuvo análisis de intención a tratar y solo uno de los 5 observó mejoría de distensión, flatulencia, puntaje de síntomas y cambios en la concentración de las bifidobacterias tras administrar galacto-oligosacáridos. Con los simbióticos la evidencia es menor, la mayor parte de la evidencia proviene de estudios pequeños, abiertos o controlados pero de corta duración, por lo cual el consenso de síndrome encino irritable dice que no hay evidencia suficiente para recomendar su uso en síndrome encino irritable hasta este momento. Ahora, una de las dietas que más ayuda a los pacientes con síndrome encino irritable, que es bastante popular, es la dieta baja en FODMAPs. Al quitar carbohidratos que son fácilmente productores de gas, el paciente va a experimentar menos distensión y menos dolor, y hasta 75% de los pacientes pueden tener mejoría de sus síntomas con una dieta baja en FODMAPs. Sin embargo, al ser prebióticos pueden asociarse a menor fermentación y a menor formación de ácidos grasos de cadena corta. Y hay 2 estudios que comparan la dieta baja en FODMAPs versus dietas habituales en algunos países y el efecto que pudieran tener sobre la abundancia o disminución de algunas de estas cepas. El primero comparó un grupo de pacientes con síndrome encino irritable sometidos a una dieta baja en FODMAPs versus una dieta habitual y encontró una menor concentración de bifidobacterias en los pacientes que habían llevado la dieta baja en FODMAPs. Sin embargo, lo interesante de este estudio es que la mayor parte de los pacientes que llevaron la dieta baja en FODMAPs mejoraron sus síntomas. Lo interesante es que el hallazgo de que podría disminuir algunas cepas que en teoría deberían ser benéficas. Y el segundo es un estudio australiano que comparó una dieta baja en FODMAPs versus una dieta típica de allá y encontró que la dieta baja en FODMAPs se asociaba a menor abundancia bacteriana y a menor abundancia de cepas productoras tanto de butirato como de moco. De manera que no se sabe a ciencia cierta, son los hallazgos de este estudio. Podrían, se sabe que la dieta baja en FODMAPs modifica la microbiota, pero en realidad las implicaciones de estos hallazgos están por ser elucidadas a futuro. ¿Qué hay de los antibióticos? Bueno, el tratamiento con antibióticos tiene el potencial de modular la composición bacteriana, independientemente si el paciente tiene o no sobrecrecimiento bacteriano. Aquí vemos el metaanálisis que nos muestra que los antibióticos son efectivos en sobrecrecimiento bacteriano, pero en síndrome encino irritable la primera evidencia surgió con los estudios de neomicina, que es un aminoglucósido, en este caso por vía oral, que mostró ser superior a placebo tanto en mejoría sintomática como global. Sin embargo, no hay estudios aleatorizados con antibióticos sistémicos, por lo cual estos no están recomendados. La rifaximina es un antibiótico semisintético no absorbible que tiene un bajo riesgo de resistencia bacteriana. Sus estudios iniciales mostraron mejoría en sobrecrecimiento bacteriano. Sin embargo, los 2 estudios pivote en síndrome encino irritable fase 3 publicados en el New England Journal of Medicine, llamados Target 1 y 2, se les administró a los pacientes esa dosis que vemos en la parte de arriba durante 2 semanas, seguidos por 10, y se observó que la rifaximina era superior a placebo tanto en mejoría global a 4 semanas como en percepción de distensión, y un metaanálisis posterior con 5 estudios encontró que los pacientes tenían mayor mejoría al recibir rifaximina, tanto en mejoría sintomática como en percepción de síntomas, con un número necesario a tratar más o menos de 10 en los 2 desenlaces. El tercer estudio, el Target 3, demostró una eficacia de los cursos repetidos de rifaximina cuando había recurrencias sintomáticas. Sin embargo, no hay evidencia, al menos en ninguno de esos estudios, de que la rifaximina pudiera tener un efecto sobre cepas específicas de microbiota y realmente cuáles son esas implicaciones clínicas. Sabemos que el paciente mejora por temporadas cortas de tiempo, recurre, se le vuelve a dar el antibiótico, vuelve a mejorar, pero no hay estudios con microbiota. La mesalazina es un antiinflamatorio, que es un salicilato tópico que tiene un efecto potencial en inflamación de bajo grado. Tiene diferentes propiedades antiinflamatorias, modula la producción de citocinas, disminuye la actividad transcripcional del NF-kappa beta, inhibe síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, tiene efectos sobre el factor de necrosis tumoral, y todo esto suena muy bonito. O sea, uno dice, pues ese es un antiinflamatorio que debería de quitar inflamación en la mucosa del intestino. Sin embargo, los estudios en pacientes con síndrome encino irritable no son concluyentes. El primero
es un estudio piloto 8 semanas que mostró una disminución de las células inmunes tras ser administrado un curso de esta duración de mesalazina y de bienestar. Sin embargo, no hubo efectos sobre dolor o distensión. El segundo es un estudio prospectivo con un periodo de lavado. Durante el tiempo de administración de la mesalazina hubo disminución de la microbiota, la cual regresó a sus niveles normales durante el periodo de lavado. Ese estudio es el único que demuestra que hubo una mejoría sintomática al encontrar una mayor proporción de firmicutes durante la administración de mesalazina. Sin embargo, el tercer estudio no mostró ninguna mejoría tras 12 semanas de tratamiento en pacientes con síndrome del seno irritable postinfeccioso. La evidencia es pobre con otros antiinflamatorios, así como con prednisolona. Prednisolona hay un solo estudio que demuestra que hay mejoría de la disminución de la inflamación de bajo grado. Sin embargo, esto no se traduce en una mejoría clínica. Y evidentemente no hay estudios con otros inmunomoduladores o biológicos. Finalmente, trasplante de microbiota fecal. Ya habló ayer el doctor Miguel Valdovinos más ampliamente de este tema. Se define como la administración de soluciones de materia fecal a partir de un donador hacia un receptor con el fin de modificar la composición de la microbiota intestinal y conferir un efecto benéfico. Su principal indicación es infección por Clostridium difficile, pero la evidencia en síndrome del seno irritable es escasa. Hay 3 estudios, el primero de ellos es una serie publicada ya hace algún tiempo, en 1989, en la cual reportaron los autores mejoría en la mitad de los pacientes. Sin embargo, incluyeron pacientes con infección por Clostridium difficile y con enfermedad inflamatoria intestinal, de manera que no sabemos si el 50% de los pacientes que mejoró eran los que tenían estas condiciones. El segundo es un estudio publicado en Resumen que incluyó pacientes con estreñimiento crónico idiopático, a los cuales se les administró el trasplante de microbiota fecal por vía enema. Ellos lo llamaron en el artículo bacterioterapia. Sin embargo, al ser un resumen, realmente hay muy poca inflamación, es un abstract y hay que tomar con mucho recelo estos resultados. Y el tercero es un trabajo publicado, es una comunicación breve publicada en el American Journal of Gastro que reporta 70% de resolución o mejoría sintomática en pacientes con síndrome del seno irritable refractario. De manera que actualmente se encuentra aún restringido a protocolos de investigación. ¿Cuáles son las conclusiones o puntos para llevar a casa el día de hoy? El primero es que la microbiota intestinal juega un papel importante en la homeostasis. La presencia de disbiosis aumenta el riesgo de desarrollar varias enfermedades, incluyendo el síndrome del seno irritable. Existen claras diferencias en la microbiota de sujetos sanos y sujetos con síndrome del seno irritable y parecen existir diferencias entre los diferentes subtipos. Las 2 principales líneas de investigación que involucran a la microbiota en síndrome del seno irritable son la presencia de disbiosis persistente después de una infección que puede asociarse a desarrollo eventual de síndrome del seno irritable postinfeccioso, y el segundo es la presencia de sobrecrecimiento bacteriano en un porcentaje elevado de pacientes con intestino irritable. Dentro de los múltiples mecanismos fisiopatológicos, la microbiota parece tener participación realmente en la mayor parte de ellos, incluyendo respuesta inmune, inflamación de bajo grado, sensibilidad visceral, permeabilidad y motilidad intestinal. Aquí no puse, hay 2 estudios con motilidad intestinal, pero son estudios in vitro o son estudios en animales. Y finalmente la respuesta del sistema nervioso entérico y central a estos cambios. Se han desarrollado diferentes estrategias para modificar la microbiota, que van desde uso de probióticos, antibióticos, mesalazina, etcétera. De estas estrategias, la mayor evidencia apoya el uso de algunos probióticos, algunos antibióticos de acción local, pero el efecto de esta última sobre cepas específicas se desconoce. La evidencia con mesalazina y otros antiinflamatorios es conflictiva, aunque existe evidencia de mejoría en inflamación de bajo grado, esto no se traduce en mejoría clínica y la evidencia del efecto sobre la microbiota también es pobre. Finalmente, la dieta baja en FODMAPs parece alterar la microbiota, aunque la relevancia de este hallazgo es incierta, y el trasplante de microbiota fecal en síndrome del seno irritable aún es experimental. Muchas gracias por su atención.